fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y con Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, hoy estamos de fiesta en Baja California. Nos visita nuestra amiga y presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Es la primera visita que como titular del Poder Ejecutivo nos hace a Baja California. Presidenta, muy bienvenida a este estado donde siempre hubo un pequeño grupo, pero hubo un grupo muy nutrido, muy esforzado, muy entregado por su candidatura. Bueno, pues aquí se expresó la pluralidad en su momento y hoy usted ya es la presidenta de México. Nos da mucho gusto que nos visite, que una de sus primeras visitas fuera de la Ciudad de México sea Baja California. Somos un estado con mucha enjundia, con mucha entrega, con una competencia diaria y cotidiana con los Estados Unidos. Aquí vivimos y sentimos la democracia. Aquí se dio en 1989 el primer cambio democrático en un estado, pasando de muchos años del PRI al Partido Acción Nacional. Y desde entonces, bueno, pues Baja California se ha convertido en una situación siempre de cambio, siempre viendo hacia el frente, siempre de crítica y siempre comprometidos con los mejores principios y las causas del país. Bienvenida, presidenta. Pues, Alfredo, el tema está candente. Está candente. No ha bajado, ¿no? No ha bajado. Según nosotros, la semana pasada era la última vez que íbamos a hablar de la supremacía constitucional. La propuesta de la reforma. Explicamos la supremacía constitucional, pero bueno, pues se ve inmediatamente que hay una campaña muy fuerte, orquestada desde pues algunos sectores reaccionarios. Yo no creo que sea tan inteligente ese Claudio X González. No, pues yo creo que hay organizaciones internacionales que no quieren que a México le vaya muy bien y que nos están haciendo esta guerrita Sí, y la oposición se sube, se monta, ¿no? En la causa, es que, ¿no? Tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema que las oposiciones son gritos, son sombrerazos, y no existe realmente a nadie que le funcione bien el cerebro, menos en los temas jurídicos. Cómo se extrañan las figuras como Juan de Dios Castro, era puntilloso, como Gabriel Jiménez Remus, el mismo Diego Fernández de Ceballos, Fernando Gómez Montt, y en su momento, cuando era joven y antes de que pasara todo lo que ha pasado, Felipe Calderón era también un buen tribuno y polemista, y entonces las reuniones en la Cámara se convertían en verdaderos debates y había inteligencia y conocimientos y experiencia del otro lado. Hoy, por desgracia, hay puro brinco. Sí, pero además, y espero no se me toma mal lo que voy a decir, pero además... Y aunque se te tome, no pasa nada, ¿qué te van a hacer? No, me refiero al auditorio, a nuestros televidentes y las escuchas, pero además... el problema más serio que tiene en estos momentos la oposición en México es su irrelevancia en el Congreso por la cantidad tan pequeña de legisladores que tiene, ¿no? Es cierto. Son irrelevantes. O sea, el gobierno, su partido y sus aliados pueden y están de hecho tomando cualquier decisión al margen de lo que la oposición. Sí, sin embargo no se vence con argumentos, se vence con votos. Exacto. Y una de las cosas que a mí me tocó cuando yo formé parte de la aplanadora del PRI allá en los 90s, es que se trataba de ganar siempre con argumentos. De convencer. De vencer con argumentos. Y al final, pues ya no te quedaba otra, tenías que usar los votos. Y hoy Morena, ¿no? Y sus aliados inmediatamente quieren usar todos votos, todo es votación, ¿no? O sea, me extraña que no haya polemistas que conozcan, ¿no?
No he visto ninguno. Ahí se sale un poco Por ahí, ¿sabes Ricardo quién? Ajá, Monreal. ¿no? El actual, que desafortunadamente por estar ocupando esa posición me parece que no va a poder lucir más o ser más útil en ese sentido, es el actual presidente de la Cámara de Diputados, que no sé si sigue siendo o fue. Gutiérrez Luna. Ajá, fue el representante ante el INE también, sí es buen polemista y yo le he escuchado algunas buenas Sí, pero intervenciones. no solamente basta ser polémico. Sí, no, algunas buenas Se tiene que tener interpretaciones. Y el problema que estamos viendo es que es una ausencia de conocimiento de derecho constitucional. Exactamente. Hay muy buenos abogados, penalistas, administrativistas, fiscalistas, civilistas, pero pues hay muy pocos. Sí, y es una pena porque se baja el nivel de la discusión, ¿no? Pues Sí, claro, porque si estás hablando... A ver quién grita más fuerte o a ver quién hace el escándalo más grande. Miren, el tema de la supremacía constitucional es un tema... Mira, aquí les traje un libro. Este libro lo estudié cuando yo estaba en la carrera de Derecho y es un inglés que se llama Bryce, que escribió este libro. No sé si pueden acercar más la cámara, ¿no? Pero bueno, se llama Constituciones Flexibles y Constituciones Rígidas. Cuando empieza el constitucionalismo, allá de la mitad del siglo XIX en adelante, pues hay muchos pensadores que empiezan a estudiar la Constitución, La Salle en Alemania, ¿no? Bryce en Inglaterra, Levenstein, que era alemán, pero se viene a los Estados Unidos, y algunos franceses, ¿no? Lo escribió en 1888. Y él empezó a escribir, dijo, voy a analizar las constituciones. Y entonces empezó a estudiar las constituciones de aquella época. Acordémonos que era cuando se estaban dando las primeras constituciones en el mundo escritas, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, me doy cuenta que hay constituciones flexibles y hay constituciones rígidas. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? Que las constituciones flexibles se reforman de la misma manera en que se reforman las leyes secundarias. Y las constituciones rígidas son aquellas que tienen un sistema de protección constitucional que las hace supremas frente a las otras leyes. ¿En qué consiste esa supremacía, según Bryce, en dijéramos, muy elemental clasificación de las constituciones? Pues en que tienen un procedimiento especial para reformarse. Y ese procedimiento especial para reformarse se conoce como protección constitucional o supremacía constitucional. Entonces, ese es así de sencillo. La Constitución, ya lo dije por ahí también, en los Estados Unidos hay un caso muy famoso de Madison. Marbury versus frente Madison. a Marbury. Exacto. ¿no? Marbury era un ciudadano, Madison era el secretario de Estado Hacienda, ¿no? No, era el secretario de Estado porque tenía que firmar los nombramientos de los jueces. Bueno, entonces es Marbury versus Madison. Y le llega a un juez que se llama Marshall. Juez Marshall. Y entonces el juez Marshall ve y dice, bueno, aquí no hay más que dos posibilidades, o sea, dos sopas. O bien la Constitución se reforma exactamente igual como se reforma una ley y entonces no hay supremacía constitucional y todos los intentos del hombre para limitar el poder son infructuosos, ¿no? Pero la otra es que la Constitución tiene un procedimiento especial de reforma y ese procedimiento especial de reforma, esa protección se llama supremacía constitucional. Y esa es la famosa sentencia del juez Marshall. Y desde entonces no hay duda, hay supremacía constitucional porque la Constitución no se reforma ni se adiciona
como cualquier norma, sino hay una protección especial, hay un número especial, hay un procedimiento especial. Y eso pasa con nosotros en México desde 24. No sé si 24, pero sí 57. ¿No? Si tú quieres reformar la Constitución en México, la quieres adicionar, tiene que haber una iniciativa que puede entrar en cualquiera de las dos cámaras y se tiene que tener un quórum especial. ¿Qué quiere decir quórum? Quiere decir el número de personas que votan, ¿no? Hay quórum de votación y hay quórum de asistencia. En este caso, el quórum de votación significa que debe votarse por las 2/3 partes de los individuos presentes. Si se da esa votación de 2/3 partes de los individuos presentes, ya se aprobó en una primera parte una reforma constitucional. Pero para que la reforma constitucional realmente sea reforma constitucional, se tiene que mandar a la legislatura de los estados, es decir, a los congresos de los estados. Y ahí los diputados deben analizarla, discutirla, y los diputados locales no tienen posibilidad de hacerle modificación, solamente pueden decir sí o no. Si dicen que sí, se suman. Y cuando hay la mitad más uno, en el caso de México hay 32 estados, es decir, cuando haya 17 legislaturas que deben de notificarle a la Cámara que se lo envió, te notifico que Chihuahua se aprobó, te notifico que Baja California se aprobó, te notifico que Coahuila se aprobó. Entonces en la Cámara de Diputados, alguien que normalmente forma parte del servicio parlamentario de carrera está contando, ¿no? Y cuando ya llegan a los 17, le dicen al presidente de la Cámara: señor presidente, fíjese que ya llegaron 17 reformas, entonces es el momento de declarar que se reformó la Constitución. Entonces el presidente de la Cámara ve todos las notificaciones de los congresos de los estados y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Efectivamente, declaro que hay reforma constitucional. Ese es el procedimiento, y a ese procedimiento se le llama supremacía constitucional, porque no se reforma como se reforma una ley. Perdón que sea así casi como pero maestro, pero es muy importante que por lo que está pasando ahorita. Por lo que está pasando ahorita. Entonces resulta que, siendo ya supremacía constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados, pero como parte del poder constituyente permanente, dice: publíquese. Y entonces le ordena al diario oficial. Al diario oficial. Al diario oficial, el federal. Al diario oficial. Publíquelo. Que se publique. Y hay una ley. Hay una ley del diario oficial que a mí me tocó en su momento, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, hacerlo. Antes no había. Antes era algo ahí que no sabías por qué estaba ahí. Pero ahí estaba. Pero es importantísimo el diario oficial. Entonces, publíquese. Y entonces el director del diario oficial ve si cumple los requisitos y lo publica. Así de... Y se acabó la discusión. Les he comentado que en el caso de las leyes se publica y se promulga. ¿Qué es la promulgación? Es un hecho donde el gobernador o el presidente firman estando de acuerdo con la ley o reforma, ¿no? Es un poco el cúmplase, ¿no? Sí. ¿No? Y también la firma el secretario de Gobernación. Se llama referendo, y es una institución que viene desde España, desde las Cortes de Aragón, allá por el siglo VII. Y en México lo hemos asumido, y lo traía la Constitución de Cádiz de 1802. Entonces lo refrenda. Antes en México la refrendaban todos los secretarios de Estado. Y entonces el último día del año, que era cuando se aprobaba el Congreso, pues ahí andaba un pobre ujier por todo el mundo viendo dónde estaban los secretarios de Estado para que firmaran el decreto. Muy probablemente. Sí, seguramente estaban de vacaciones. Ahí andan correteando. Pero los andaban correteando. Por la firma. Alguien dijo: no, pues eso no es
racional, vamos a quitar a todos los secretarios de Estado y que solamente lo ratifique el secretario de Gobernación. Entonces el secretario de Gobernación lo ratifica. Eso fue también lo que sucedió aquí, de paréntesis, con una iniciativa que mandó el gobernador Bonilla y que yo en mi calidad de secretario firmé, y entonces resulta que un agente del Ministerio Público bastante torpe y tonto, ¿no? O de mala fe. Y de mala fe, o siguiendo de mala fe, instrucciones, ¿no? Me quiso meter a la cárcel que porque yo era el que había desarrollado todas las acciones en contra del Estado. Bueno, afortunadamente eso ya pasó. El juez le dijo que estaba enfermo, que no había no había ninguna razón para eso. Pero bueno, ya regresamos a lo, Sí. a lo federal. A lo actual. Entonces, la Constitución, o su reforma, no se promulga. ¿Por qué no se promulga? Porque el presidente de la República no la puede vetar. ¿No? Entonces le llega a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Ni siquiera le llega a la presidenta Sheinbaum, le llega directamente al diario oficial y pues hay que publicarlo porque es una obligación legal. Así se fue el procedimiento. Y luego pues ya la mala fe. Sí, a partir ya la mala fe. Vienen ahí todos estos esquemas de amparos, de los que se dieron antes de la reforma, los que se dieron después de la reforma. Pero ¿cómo le hacen caso los medios de comunicación? Sobre todo los electrónicos, ¿no? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Todos los días hablando. Todos los días. Y, a ver, vamos a entrevistar a la juez. De los amparos. Oiga, juez, ¿y cómo le hizo? Sí. A ver, cuéntenos, juez. No, pero qué bueno que hiciste, perdón que te interrumpa, pero antes de continuar con el tema, pero qué bueno que hiciste toda esa explicación, porque efectivamente pareciera que toda esa explicación que diste, que es de teoría constitucional, parecía que nadie lo entiende. Pero ni los de Morena. Exacto, ni los del gobierno ni los de la oposición. Y efectivamente, cuando uno estudia Derecho Constitucional en las escuelas de Derecho gringas, lo primero que uno aprende es esa resolución de Marbury contra Madison, porque en realidad lo que resolvieron no fue tan importante para el país, pero la explicación que hace el juez Marshall, es lo que a través del tiempo se ha conservado como, entiendan que la Constitución no es una ley más. No es tiene un tratamiento distinto, ¿no? Que fue lo que todo él explicó en su resolución, ¿no? Y todo eso, que es de una manera lo que tú comentabas ahorita en la explicación, pues en algunos casos, afortunadamente ya últimamente no está sucediendo tanto, les pasa de noche a los actores políticos, algunos hasta del gobierno, ¿no? Pues y la oposición, y algunos de la oposición a lo mejor sí lo saben. Mira, a ver, no voy a criticar a Morena porque yo soy simpatizante de Morena, pero normalmente son de izquierda, y toda la izquierda desde de Marx para acá han odiado a los abogados y al derecho. Lo han considerado una superestructura que sirve para dominar el status quo y para mantener el status quo. Pero pues ya también hay derecho revolucionario, estimados amigos, y el derecho pues es el derecho, no hay otra. Pues vamos a una pausa y luego regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Obviamente, todas estas circunstancias generaron un ambiente de crítica. Y como no es un tema fácil de entender porque es solo de especialistas, pues, o sea, ¿hay más conocimiento del amparo? No, pues el amparo es para proteger el ciudadano y el poder. No, amigas y amigos, no. Desde hace tiempo hay un abuso del amparo que se debe de ese es un tema de corregir. Que en el fondo es lo que nos tiene aquí, ¿eh? Sí, claro, que nos tenemos que corregir, porque no es posible que una gran obra, una carretera de 5,000 millones de pesos, la detenga una persona con su amparo. Eso es mal. El amparo es para defender las libertades personales, pero bueno, ese es otro tema que tendremos que abordar en otro momento. Pero entonces, estos jueces, en venganza y una forma de desquitarse, pues sacan estos amparos. ¿Y qué sucede? Pues como los medios de comunicación no reciben dinero, como hay muchos comentaristas
dolidos. Y que a veces reciben dinero de otros lados. Reciben dinero de otros lados. Pues No de lo tenemos mismo. una crítica permanente contra las reformas. Y luego, por otro lado, pues no hay quien les explique bien Eso es lo que se necesita y eso es lo que yo no he no hay visto quien hasta les ahora. explique bien de Sí. parte de Fíjate, ¿sabes quién vi yo que trató de hacer? Y me parece que a cierto punto lo pudo hacer, pero para que veas cómo están faltos de personas con buena articulación y con buenos conocimientos, era el senador Noroña el que estaba explicando la supremacía constitucional, que pues es sociólogo, digo, no es abogado, por ello no es malo que no sea abogado, no es ningún problema, pero él estaba tratando de hacer esta explicación y lo que deja ver que, pues, ¿dónde están los abogados que serían los que de una manera más sencilla pudieran hacer explicación? Pues no Pues las hay. no hay, porque no se preocuparon por meter muchos. A Juan Ramiro Robledo, pues Por ejemplo, él hubiera sido... él hubiera sido, si lo hubieran reelegido, pero pues quién sabe por qué razón, como en su estado domina el verde, pues no entró Juan Ramiro Robledo y ahí está en alguna oficina, en un rincón en la Secretaría de Gobernación, pero no hay explicación. Monreal trata. Monreal trata, pero nada más trata, no lo logra porque será doctor, pero no tiene estos conocimientos sobre la supremacía constitucional. ¿Qué dice Kelsen? ¿Qué dice Levenstein? ¿Qué dice Jelinek? ¿Qué dicen todos estos grandes autores? Miren, el tema no es nuevo. Allá en el siglo XVIII, XIX más bien, se dio una polémica entre Rousseau y Jelinek. Rousseau a favor de la teoría de la soberanía popular y de que la supremacía la deben de marcar los legisladores porque son los representantes del pueblo. Y Jelinek, porque Jelinek es de una teoría alemana donde el órgano legislativo... Más formalista la teoría, ¿no? El órgano legislativo no representa al pueblo, solamente es un órgano del poder. Y entonces, por lo tanto, puedes crear un órgano especializado llamado Poder Judicial para que se encargue de ver las controversias constitucionales. Lo que estamos viendo aquí no es nuevo, pero pues poca gente se ha dedicado a estudiarlo. Sí hay gente muy preparada. Sí, Diego pero- Valadez, por supuesto, es uno de... Bueno, fue el primero que dijo, cuando empezaron a salir las sentencias Dijo, estas pues de ya. amparo, dijo, no, eso ya no. O sea, dijo, yo no estuve de acuerdo con la reforma, pero Pues sí, porque... no hagan todo esto peor, ¿no? Sí. Sí, bueno, desde el punto de vista de él, ¿no? Hemos llegado, a ver, entonces, en México, esto ya ha pasado, Alfredo, de que hacemos una reforma para decir lo que ya decía. No es nuevo tampoco, ¿no? En el artículo 29 constitucional le daba facultades extraordinarias al presidente para legislar y era muy claro que solamente en alguna excepción. Y se hicieron 2 o 3 reformas que ya se quitaron porque ya se reformó varias veces ese artículo que decía solamente en este caso se está, o sea, decían lo que ya decía, Sí. ¿no? Entonces ese es el caso de las reformas. No quitan, por favor, el artículo primero, ese lo quitaron, ese no entró. Hicieron una reforma al 105, al 107, donde dice lo que ya decía. Es decir, Lo que decía la ley, y lo ley. que por toda la teoría constitucional era más que claro para los abogados constitucionalistas, que se supone que eso deben de ser, para empezar, los ministros de la Corte y también los jueces de distrito. Tendrían La que ser buenos reforma abogados. constitucional, ¿no? No puede ser detenida con un amparo. ¿Por qué? Porque el amparo lo hace un juez y se supone que el poder quien reforma la Constitución es el pueblo a través de un órgano que se llama Revisor de la Constitución. de la Constitución o poder constituyente permanente. Y es superior a los Y es poderes superior. Entonces, constituidos. hicieron esta reforma y eso llevó o ha llevado A otro golpeteo. A otro golpeteo. Que qué bárbaro, que la tiranía, que no es posible. Puras tonterías y puras sandeces, pura ignorancia. Vamos a ver lo que dice Aguilar Camín. Aguilar Camín es una gente que es mi amigo, o era, no sé. ¿No? Una gente que lo he leído, su obra de
Morir en el Golfo, la he leído tantas veces. Una novela pues clásica, ¿no? En su Porque momento. me encanta la descripción del entorno, ¿no? Y de hecho le recuerdo una frase que dice ahí Aguilar Camín, que dice dinero, porque le dice el periodista, dinero que no te pervierte, agárralo, le dice. A lo mejor fue una prolongación de lo que piensa Aguilar Camín. Pero tú me decías que tú Sí, yo también lo respeto mucho como autor, porque a mí me tocó leer, y le invito a nuestros escuchas televidentes si tienen la oportunidad, lo que fue su tesis de doctorado. Él hizo un doctorado en historia, de hecho es ingeniero, él hizo su doctorado en historia en el Colegio de México y está publicado por Cale Arena, que es la editorial de ellos, ¿no? De ese grupo, que se llama La Frontera Nómada. Y ahí es un tabique, pero yo me lo acuerdo, en 3 días me lo devoré, porque relata a detalle la historia de la Revolución Mexicana en Sonora, porque él se pregunta desde el principio, a ver, ¿por qué el grupo sonorense fue el que terminó siendo el triunfante, ¿no? El triunfante de todos los grupos revolucionarios. Y ahí él desmenuza qué pasaba en Sonora durante la Revolución. Buenísimo, muy recomendable. No lo he leído, pero lo voy a leer. Bueno, aquí está el video, que vean lo que dijo, por favor. Eco. La palabra supremacía está asociada en la historia a las causas más deplorables. La supremacía blanca del esclavismo estadounidense, o la supremacía aria del nazismo, a la supremacía militar, ¿no?, del mundo, que se definió nada menos que con las bombas atómicas de Nagasaki y de Hiroshima. O sea, la palabra supremacía está asociada a la superioridad de una causa sobre otra y a la subordinación de las causas menores a la causa superior. Es la expresión menos democrática que puede haber. ¿Ven ustedes qué burrada? Es una tontería lo que está diciendo. Pero no sabe uno si está consciente de que es una tontería y lo hace por mala fe, porque ha estado en contra de todo lo que tenga que ver con el contrate, o si es una combinación de las dos cosas, ¿no? Si adentro de él dice, bueno, quizá esto no sea correcto, pero de todas maneras lo voy a decir para... No, es que yo puedo decir cuchillo y puedo decir, con eso se mata, y también puedo decir, con eso corto las zanahorias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La palabra supremacía quiere decir sobre todo sobrepuesto, poder, ¿no? Entonces, él dice, pues supremacía constitucional, que están utilizando una palabra maldita. Estos morenistas, pues es una palabra maldita. Que es anticonstitucional, antidemocrática y anti no sé qué más, contra todo lo anti, ¿no? Sí. Porque la usaron supremacía racial, supremacía de los gringos, supremacía militar, supremacía de las bombas. Sí, como si fuera un término inherentemente malo, ¿no? Sí, o sea, que por el puro término es malo, implica maldad. ¿Qué ignorancia o qué intención de hacer el ridículo? Sí. Has caído de mi gracia, mi querido Héctor. Ya sé que a ti no te va a importar porque no existo para ti, pero no le hagan caso a gente como Héctor Aguilar Camín, que dice puras tonterías. ¿Por qué? Porque está dolido, porque lo exhibieron, porque él se decía un gran crítico, un gran analista. Teórico académico. Y lo exhibieron, que recibía mucho dinero de Salinas a través del grupo Que Nexo. Lo más grande que había en él eran los cheques de Palacio Nacional, cheques de los Pinos. Y eso es algo que no le perdonan al presidente, y el presidente es Morena, y ahorita está Morena, y pues ahora me puedo... Claro, y ya no está en las nóminas, también eso debe ser algo que duele, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo. No, pero lo que yo no entiendo son los dueños de los medios de comunicación que deja que diga esas sandeces, tonterías. Bueno, amigo, pues el caso es que ese es el nivel, por desgracia, ese es el nivel que hay ahorita de la discusión. De la discusión, y del otro lado, pues ante la falta de capacidad y operación, caen en la provocación, ¿no? Pues no me queda otro remedio más que hacer una reforma para fregármelos, para que les quede claro. Para que les quede claro. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues que yo creo que queda claro nuestro comentario. La Constitución se reformó
siguiendo el procedimiento que está establecido en el 135 constitucional, que dice la Constitución puede ser reformada y adicionada. Y no establece ningún límite. O sea, no dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. En mis clases de Derecho Constitucional, Carpizo decía que había varias limitantes, que no podíamos ir contra el régimen republicano, que no podríamos ir contra el sistema federal, que no se podría ir contra los derechos humanos. Y esas son limitaciones sociológicas. Porque desde el punto de vista formal, no hay. Y en términos del profesor, es una constitución la mexicana rígida. Rígida, es una constitución rígida que tiene un procedimiento especial para reformarse. Entonces, con base en eso y como empezaron a jueces de mala fe a sacar reformas y en su mentecita porque pues son bastante ignorantes, pensaron que porque, no, pues es un amparo, lo puedo detener. Las suspensiones famosas que empezaron a mandar las suspensiones. Entonces, eso llevó... Ninguna se ha resuelto, esos amparos, nada más que todos rápido dictaron las suspensiones. Eso tiene que parar, ¿no? Tiene que parar. Bueno, por favor, ¿no? Pero luego, pero tampoco hubo ningún informe justificado que yo conozca, porque no quisieron, no le hicieron caso. Ni tramitarla, ¿no? Ni litigar. Pues. Ni litigar. Pero bueno, ese es otro, eso es otro tema. Pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde gente que no tiene conocimiento, pero que grita mucho, que hace escándalo, pues estaban pegándoles fuertemente a los de Morena, y los de Morena pues no tenían polemizas, como dices tú, salvo el propio Noroña. Y el de la Cámara de Diputados también. Y en la Cámara de Diputados, pues no digo... Sí. El propio Ricardo Monreal, pero ¿dónde están todos los que se dicen muy buenos ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? No hubo, y entonces alguien brillantemente se le ocurrió, pues vamos haciendo una reforma para decir que eso que están haciendo no se puede. Y no sé si convencieron a la presidenta, no sé si se lo dijeron a la presidenta, pero lo presentaron, ¿no? Y lo único que provocó, una de las consecuencias de que ahora se haya discutido esa reforma fue que la oposición dijeran, ¿ya ven cómo sí se podía, nada más que ahora van a decir que no? Entonces, pues... Y se hizo, en lugar de ayudar, ha perjudicado, porque ahora dice, no, pues la supremacía constitucional es la supremacía aria, como dijo tonto de Aguilar Camín. Sí, y vienen otra vez con este tema de que solo en las dictaduras pasa eso y cosas que también son... Y se les olvida una cosa, quien tiene la representación legal del pueblo de México a través de los diputados y la legislatura de los estados es Morena y sus aliados. Los otros no tienen más que una representacioncilla allí, ¿no? Que les da oportunidad de hablar, que les da oportunidad de gritar, pero no pueden, pues sus votos son menores, ¿no? Y eso que, pues van a seguir haciéndolo, sí, mientras el pueblo de México le refrende esos votos, porque esa es la forma en que se manejan las democracias. Sí, la democracia es el gobierno de las mayorías. El gobierno de las mayorías, pues no lo quieren. Y ahora resulta que eso es dictadura, ¿no? Sí, claro, pero no hay quien defienda, salvo la propia presidenta, la dejan, ¿no? Sí, la están aventando al ruedo a ella y pues tendría ya que tener en su gabinete y en las cámaras, pues quién diera esta batalla. O en el partido. En el partido, o sea, ¿quién diera esta batalla? ¿Quién diera esta batalla? Pues no hay quien la dé. Y entonces, pues nos ha llevado a esa circunstancia que parece que lo que haces, queriendo haciéndolo bien, pues parece que estás destruyendo el país. Pero no es así, amigos. La reforma existe, la reforma judicial ya forma parte de la Constitución. Hay que ver lo que sigue. Hay que ver que los que se propongan sean las mejores personas, mujeres y hombres, los mejores abogados, y que no se quede con la impresión de lo que dijo Gutiérrez Ortiz Mena, de que solamente se requieren 5 cartas de recomendación de los... Otro comentario de mala fe, ¿no? Otro comentario de mala fe, que es
señalado como un gran corrupto. Sí, porque manejaba el SAT cuando había mucha gente que no pagaba impuestos, ¿no? No, y no quiero ahorita generar una polémica adicional, pero fue propuesto por algunos que en ese momento dominaban el gobierno para que les sirviera de palero. Pero bueno, ese es otro tema que discutiremos en otro momento. Hay otro tema que desde hace tiempo lo traemos en el tintero y que hoy, por desgracia, han sucedido dos eventos que nos llevan a tratarlo. Es el caso de Chiapas, de lo que está pasando en Chiapas. Recientemente asesinaron a un sacerdote. Quienes no conocen Chiapas no saben que los sacerdotes... En la parte donde más evangélicos hay es en Chiapas, pero también la Iglesia Católica, sobre todo en esta parte de San Cristóbal, o lo que ellos conocen también como los Altos, que son otros municipios, la religión es muy fuerte, ¿no? Hay que recordar el caso de los obispos, ¿no? Donde por eso el comandante... ¿cómo se llamaba? Marcos. Era el subcomandante, porque el comandante real era el obispo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. El caso es que este sacerdote, que era de origen indígena, pues se distinguió por estar presentes en las causas y en generar movimientos a favor de lo que está pasando. Y dijo cosas muy fuertes. Dijo, en Chiapas no hay gobierno. En Chiapas el gobernador está pues nada más ahí como de adorno, ¿no? Solamente ven cuestiones de contratos, etcétera, pero las cosas importantes no las ve, ni se mete, le da miedo. Y esa es una realidad que a mí me pega porque yo conozco bien Chiapas, ¿no? Y yo fui culpable de que Rutilio Escandón fuera candidato. Yo vine a hablar con mi amigo Jaime Bonilla, lo digo, estoy cometiendo quizá una falta. Jaime era una gente muy cercana al presidente y vine a hablarle a Jaime de que nos ayudara a que Rutilio fuera el candidato a gobernador. Rutilio era el dirigente del Poder Judicial, era una gente que había estudiado aquí en Mexicali, que había sido abogado, pero que se había regresado a su tierra, había sido diputado, había sido senador, había sido del PRD, se había pasado a Morena, pero en esos momentos no tenía muchas posibilidades de ser candidato, porque había un doctor que era presidente de Morena y el que estaba señalado para ser el dirigente. Yo vine, hablé con mi amigo Jaime, y mi amigo Jaime habló con el presidente y se vio la conveniencia de que este joven que parecía muy aventado, muy preparado, fuera el candidato. Pues resultó un fiasco. Mal gobernador. Mal gobernador, no se compromete con nada, le da miedo todo, no sale de palacio, ¿no? Bueno, ahí pasaron las escenas. Él es de un pueblo cercano a Tuxtla que se llama Carranza, que es muy conflictivo porque de ahí surgen muchos guerrilleros. Hay una casa que se llama la Casa del Pueblo, ¿no? Y son bastante peleoneros. Aguerridos las gentes de Carranza, ¿no? Y entonces en la pandemia, ¿no? Empezó a haber muertos y no veían trabajo del gobernador, ni presencia, ni comentarios. ¿Y sabes qué hicieron? A ver si lo podemos volver a meter. Quemaron la casa de la mamá del gobernador. Caramba. ¿No? Por ahí debe estar. Van y queman la casa. Y No, bueno, sí, pues, son extremos. Claro, se estaba y muriendo tú su dirías, gente. bueno, pues supongo, ¿no? va a tomar medidas. No tomó medidas. Quemaron la casa. Ahí está, Claro, mira. Ahí está quemándose la casa. Y Rutilio ha sido una enorme decepción. Lo dijo el sacerdote, ¿no? Lo dice el pueblo. ¿Por qué? Porque Chiapas era un estado donde había un cártel. Cuando yo fui fiscal había un cártel.
Pero ese cártel era el del Chapo Guzmán, pero no hacía absolutamente nada en Chiapas. O sea, traía su droga de Guatemala. Sí, porque no hay que olvidar que Chiapas también es frontera, ¿no? Con Guatemala, cruzaba por Chiapas y no se quedaba nada de la droga en Chiapas. Por eso nunca tuvimos realmente problemas con él. En alguna ocasión los Zetas de Veracruz y Tamaulipas quisieron meterse con nosotros y tuvimos que destruirlos y hasta no acabarlos, pero en general hicimos un trabajo en aquel entonces con el general Juárez, que desgraciadamente murió en el COVID, y Chiapas, que estaba entre los últimos lugares de seguridad, pasó a ser el cuarto lugar más seguro del país. Y eso le permitió al gobernador Sabines, que era muy intuitivo y era muy listo, hacer una gran campaña de turismo y puso a Chiapas en el centro de los viajes turísticos. Y todo el mundo quería ir a Chiapas, se puso de moda. Sí, el Cañón, el Sumidero, San Cristóbal, todo. Es que es un estado tan hermoso, tan bello, y la gente tan buena, que realmente no merece lo que está pasando. Pero pues es una tierra de oportunidades, ¿no? Ahí hay tráfico de drogas, ahí hay tráfico de gasolina, ahí hay tráfico de migrantes que vienen de otros y ahí hay tala de maderas finas. Diariamente pasan vehículos en la noche cargados de madera fina. Y hay de todo, ¿no? Y también hay una enorme corrupción. Las autoridades son muy corruptas. No he conocido autoridades tan corruptas como las chiapanecas. Y hoy en la mañana me encuentro con un incidente donde un par de policías de la policía estatal, ¿no?, ametralla, ¿no?, a dos miembros del Poder Judicial que iban en una marcha, ¿no? Les disparan, ¿no? Entonces, pero mis amigos me dicen, no hay inversión. Mis amigos ganaderos, mis amigos agricultores, mis amigos jueces, mis amigos, todos me dicen, no se puede ahorita, hombre, no sabes cómo está aquí. Y es un estado muy poblado también, ¿verdad? Es un estado, sí, muy poblado y con muchos recursos. Y con muchos recursos, pero pues desgraciadamente... Agua, ya no, lo único que no le falta es agua, ¿no? Agua. Por eso el presidente se llevó de aquí, se llevó a Veracruz, pero la Constellation Brands, la planta, ¿no?, de que estaba... Que otro día platicaremos de ese remedio de referéndum que hicieron, pero bueno, allá hay mucha agua, ¿no? Y la gente vive insegura. Hay gente que se está yendo, curiosamente era al revés antes. Antes las de Guatemala venían a México, hasta ahí surgió la Comar, ahí se hizo un pueblo para que vinieran los guatemaltecos. Ahora es al revés, hay desplazados, gente que dejan sus casas en toda la parte. Sí, es cierto, durante la década de los 80s, prácticamente de toda Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, hubo refugiados que llegaban a Chiapas, pero en cantidad. Y no se aceptaba el título, el concepto de refugiados, de asilo. Y así surge la Comar. A mí me dan instrucciones, yo hago el reglamento de la Comar y se hace un pueblo. Sí, porque llegaban. Ahora sí que recuerdo por los medios de comunicación en aquel entonces, yo estaba estudiando en la facultad, que pues no hallaban dónde poner a la gente porque era demasiada gente. Y se hizo un pueblo en las fronteras con Guatemala, que lo construyó la Secretaría de Gobernación con fondos especiales, y ahí vivían los guatemaltecos. Bueno, pues ahora está pasando un fenómeno al revés. Los chapanecos tienen miedo. Bueno, pasó lo que pasó, eso que es para darte vergüenza, que llegó un cártel a un pueblo enemigo del cártel que estaba dominando y le aplaudieron porque los iban a liberar, ¿no? Sí. Ha sido una lástima. Y tan orgullosos los chapanecos del hecho de que fue el último estado que se me recuerdo eso de algún profesor que tenía el chapaneco. Fue el último estado que se incorporó a la Federación Mexicana. No, hicieron un referéndum. Porque era un país. Pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Sí. ¿No? Y ellos decidieron, por eso dicen los chapanecos, somos mexicanos por convicción propia. Sí. Es un gran estado, la gente es muy trabajadora, la gente es muy noble,
la gente es muy sencilla. Hay muchas mujeres muy guapas, muy bonitas y muy trabajadores. Sí, hay mucha indigencia. Hay el 30 y tantos % de analfabetismo, ¿no? Eso otro día lo comentaré porque yo lo quise acabar y no pude. Pero pues es un gran estado, muy pujante, muy trabajador, con un enorme potencial en madera, en café, recursos naturales. en recursos naturales. Pablo Salazar hizo un puerto, ¿no?, de altura, y hizo un parque industrial de 300 hectáreas, 30 pavimentadas, pues no se ha podido rentar. Ahí está nada más Pemex y Cemex, ¿no? Y yo llevé, siendo yo fiscal, me llevé a un grupo de empresarios de aquí queriendo convencerlos de que vieran ¿Vale la pena invertir allá? No, dijeron, no, pues porque el problema es todas estas vaivenes de las autoridades, de la gente, la corrupción. Entonces, pues Chiapas se ha convertido en un problema. Yo no entiendo, la verdad, yo creo que tienen, perdóname, Presidenta Claudia, pero te tienen engañada. Rutilio no es un buen elemento para que trabaje en el gobierno federal, ¿no? Es una gente que le falta carácter, es una gente que le falta visión, es una gente que le falta compromiso, y lo mejor que podía pasar es que se vaya a su casa después de dejar de ser gobernador y que permita que Eduardo Ramírez, quien es una gente que ha luchado mucho desde que fue presidente municipal de Comitán y luego secretario general de gobierno, diputado, senador y hoy es el gobernador electo, pueda desarrollar a plenitud su trabajo con todo el apoyo y que no haya ahí elementos distorsionantes para que pueda realmente cumplir. La verdad, Chiapas es un gran estado, ¿no? Yo le deseo lo mejor, pero Alfredo, no es posible lo que está pasando. Sí, desgraciadamente luego nos pasa en algunas regiones del país que hay todo para que se pueda desarrollar mucho mejor la economía, la sociedad, pero luego los malos gobiernos resultan ser la kriptonita, ¿no? De eso. Pues sí. Bueno, pues amigas y amigos, nos vamos a despedir del programa. Soy Amador Rodríguez Lozano. Hemos estado junto con Alfredo Estrada Caravantes tocando algunos de los puntos importantes de la agenda nacional, ¿no? Esperemos que hayamos podido llegar a fondo. Queremos aprovechar los segundos que nos faltan para desearle una buena estancia a nuestra presidenta. Aquí se le quiere, aquí se le respeta y necesitamos mucho el apoyo de la federación en muchos temas para poder seguir adelante. Gracias, nos vemos la semana que entra. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.